Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar con un nuevo tema que es el empleo de lógica matemática con preposiciones. Aquí vamos de alguna manera, de igual, son sencillos los ejercicios que vamos a realizar. Les voy a dar la explicación de lo que son estas las preposiciones para poder nosotros iniciar un poco de lógica de lo que hemos venido haciendo en estos temas. ¿Ok? Iniciamos entonces con la primera, con esta presentación. Bien, primero los conceptos. Los conceptos son construcciones e imágenes mentales por medio de los cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración de clases o categorías que agrupan nuestros conocimientos, experiencias nuevas, con los conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Nosotros podemos definir diferentes conceptos en el que simplemente a lo que yo tengo uso de razón de ello. Por ejemplo, puedo hacer un concepto de lo que es una silla, de lo que es una mesa, de lo que es una computadora, a lo que yo entiendo y lo que yo puedo realizar. ¿Ok? Bien. Ahora, en cuanto a las preposiciones o proposiciones. Una proposición lógica es una expresión enunciativa a la que puede atribuirse un sentido o función lógica de verdad o falsedad. Aunque existen lógicas polivalentes en orden a la claridad del concepto, aquí únicamente consideramos el valor de verdad o falsedad. Por ejemplo, yo tengo una proposición. Si yo digo, ¿cómo me llamo? Yo no puedo realmente decir si es verdad o falso, porque simplemente es una proposición de una pregunta, una interrogación. O si yo puedo decir uno más uno es igual a 2, ahí yo puedo definir si esta proposición es verdadero o falso. ¿Sí? Uno más uno es igual a 2, entonces es verdadero porque es el resultado de esa suma. Ahora bien, si yo digo hoy es día lunes y va a llover por la tarde, yo sé que el día de hoy es lunes, entonces es verdadero, pero yo no sé si va a llover por la tarde, puede ser falso, puede ser verdadero porque todavía no ocurre. ¿Ok? Entonces, ahí estoy uniendo dos oraciones por las que pueden ser oraciones compuestas a la que yo puedo definir si toda la oración compuesta o la proposición puede ser verdadera o falsa. Para esta se necesita calificar esas proposiciones y hay unos conectores o hay unas herramientas que nosotros utilizamos para definir y se realizan en estos casos las llamadas tablas de verdad, en donde una proposición a partir de algo defino si es verdadero o si es falsa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los conectivos, el significado, la proposición compuesta y el nombre lógica. Disculpen por estos errorcitos. Bien, por ejemplo, este icono que parece una V invertida, ¿sí? Es la unión del conector y se le llama conjunción. Este que parece una V es una disyunción que viene siendo el conector O. Este que está aquí como una L de esta manera acostada es la negación. Esta flechita que apunta hacia la derecha significa sí entonces, si es una condicional. Y la flechita que está en dos, que tiene, perdón, dos puntas, sí, solo sí, que es una bicondicional. Para esto, cada uno de estos conectores y para esta, cada una de estos operadores lógicos, hay una tabla de verdad y significan algo que lo vamos a ver a continuación. Bien, empezamos. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, lo que les decía hace un momento. Puedo tener dos oraciones. El día de hoy es lunes y por la noche va a llover.
Ahí estoy uniendo dos oraciones, pero estoy armándola de tal manera que yo no sé si es toda la oración compuesta, puede ser verdadera, o una parte es falsa, otra es verdadera, las dos falsas, etcétera. Y por medio de las tablas de verdad es donde yo compruebo realmente si esa proposición compuesta, cómo la tengo que asignar. ¿Ok? Bien. Empezamos. Por ejemplo, una verdad es el valor verdadero, se representa con la letra V y se emplea en notación numérica que expresa con un 1 en un circuito eléctrico. El circuito está cerrado cuando está presente la afirmación V. Es decir, yo coloco la V en el caso de la verdad. En el caso de falso, el valor es falso si se emplea una notación numérica que expresa con un 0 en un circuito eléctrico o en circuito cuando está abierto, ¿sí? Y con una F. Y una variable, la que yo voy a utilizar para definir si pueden ser verdaderas o falsas los operadores fundamentales y definen de esta manera, ¿sí? Es decir, una variable, una letra cualquiera para realizar este tipo de operación. La negación, el primer operador lógico. La negación es un operador que se ejecuta sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio. Es decir, si yo tengo una oración verdadera y yo la siguiente negación es porque va a ser falso. Si yo tengo falso, el negarlo va a ser verdadero. ¿Ok? Este es en cuanto a la negación. Vamos a ver un ejemplo para después realizar los ejercicios y le van a entender mejor. Bien, la conjunción, así se le llama la conjunción. Es un operador que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, este símbolo de la V al revés es el conjunción. Y si recuerdan, la conjunción es unir dos oraciones con el I. ¿Y cuándo va a ser verdadero? Cuando ambas proposiciones sean verdaderas. ¿Ok? El resto es falso. Si yo tengo una oración verdadera y la otra falsa, por lo tanto es verdadero. Si yo tengo una falsa y una verdadera, va a ser falso. Si yo tengo ambas falsas, va a ser falso. ¿Ok? Solamente cuando ambas son verdadero es porque esa proposición compuesta va a ser verdadera. La siguiente es la disyunción, ¿ok? Esta es un operador lógico que actúa igual que la conjunción. El conector aquí es o. O tengo esto, hago esto o tengo esto. Si realizo esto o realizo aquello. Por lo tanto, con dos variables que tenga yo, una para cada proposición, va a ser verdadero únicamente aquellas que ambas proposiciones son falsas, va a ser falso. ¿Sí me entienden? Y el conector es la V de la disyunción. Verdadero y verdadero me va a dar como resultado verdadero. Verdadero y falso me va a dar verdadero. Falso y verdadero me va a dar verdadero. Solamente cuando ambas sean falso, me va a dar a mí falso. ¿Ok? La siguiente es la condicional. La condicional es solamente, fíjense bien cómo tenemos la tabla de verdad. Cuando tenemos una oración o una proposición compuesta que me diga, eh, hoy es lunes, entonces es día de basura. Vamos a suponer, ¿sí? Ese entonces, esa frase es lo que significa esta flechita apuntando hacia la derecha. ¿Y cómo manejo esa tabla de verdad? En todas las combinaciones va a ser verdadera, si se fijan, excepto cuando la segunda proposición es falsa. ¿Ok? Solamente en esos casos. De ahí todas son en verdadera. Y la siguiente proposición, la siguiente operador es la bicondicional, cuando tiene la flechita en ambas puntas, ¿sí? Aquí la oración se lee sí y solo sí. Una oración, una proposición compuesta. Si es esto, sí, solo sí, va a suceder aquello.
Y en su tabla de verdad, ¿qué es lo que notamos aquí? Cuando ambos valores de cada proposición son iguales, va a ser verdadero. Es decir, si ambas oraciones son verdadero o ambas oraciones son falsos, tengo como resultado verdadero. Si no con alguna de ellas que sea falsa, entonces nuestra proposición compuesta va a ser falsa. ¿Ok? Hay que ir anotando, muchachos, hay que anotar cada una de esas tablas de verdad para ver los ejercicios.